Es una verdadera alegría, una emoción estar junto a Gioconda Belli en el marco de un congreso organizado por alumnos y para alumnos de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca, el congreso Expresiones Eclipsadas, el letargo de la voz, que va a celebrarse en febrero y que se planteaba como una reflexión de conjunto acerca de las dificultades de las mujeres en el mundo de las letras, la invisibilización en el lenguaje, y se planteaba también como un tema abierto, transversal, desde una perspectiva contemporánea a través de los textos de la literatura más inmediata, teniendo en cuenta además la relación con el pasado, el canon hegemónico y occidental en relación con los desafíos acechando a las mujeres de distintas épocas y del presente. En el marco de ese congreso, nadie como Gioconda Belli para compartir como narradora, como poeta, con una trayectoria absolutamente reconocida en todas las orillas del idioma, con una labor también como ensayista, con un libro de memorias, con literatura infantil, que la convierten sin duda pues, en una de las voces más reconocidas, pero también más queridas, más leídas, más queridas del español. Nicaragüense, nacida en Managua. Gracias por estar aquí, Gioconda. Gracias. Gracias, María Ángeles. Siempre es un gusto hablar contigo y además saber, pues todo eso que me estás diciendo me emociona. La El emoción. aprecio, el cariño emocionan, sí, siempre. Y además desde hace tiempo, porque una obra ya muy consolidada, la tuya, pero una obra que siempre nos está interpelando y que nos sorprende dentro de una serie de temas y de registros que son absolutamente belinianos, pero que nos sorprende y nos, bueno, pues llena de matices. Es el caso del último libro que acaba de aparecer, El pez rojo que nada en el pecho, galardonado con el premio de poesía Jaime Gil de Viedma, uno de los premios más prestigiosos en España, sin ninguna duda, bueno, en todo el ámbito de la lengua, pero en España sin ninguna duda, que lo ganaste en 2020, que salió publicado a fines de 2020, que, bueno, pues en estos días estamos disfrutando, compartiendo. Y a raíz de este libro, yo quería hacerte algunas preguntas que ayudasen a reflexionar, a esa reflexión que nos encantaría que compartieras sobre varias cuestiones. Quizás la primera tiene que ver con el Congreso justamente y con la segunda parte del libro que se titula La criatura sin pene y que comienza con una reflexión del cavernícola muy provocadora, porque tiene ya desde temprano, ¿no? Desde las cavernas, el sojuzgamiento, el control de lo femenino, y luego con un poema que me parece que va a ser de esos poemas tuyos que recitaremos y que dará una y otra vez, que es Consejos para la mujer fuerte, que de algún modo me parecía que estaba dialogando con reglas del juego para los hombres que quieran amar a mujeres, de un libro anterior. Te quería preguntar entonces por esas criaturas sin pene, definidas por ausencia o por carencia, por no tener, por no ser, por no poder decir. Pues si hay feminismo, si poesía y feminismo serían lo mismo. Esto me lo preguntaba yo provocativamente también, porque tu texto era muy provocador. ¿Cómo sería esa relación para ti hoy, 2021, en el momento en el que estamos en medio de la pandemia, pero también de tantos otros retos, y quizás el del feminismo pues sea una de esas pandemias que hay que atender? ¿Cómo lo ves? Mira, ese poema tiene un origen divertido porque una de las películas que me hizo que mucho me impactó fue una película que se llamaba En busca del fuego, que está, no me acuerdo exactamente, qué horror, el director, pero era una película donde salen los hombres haciendo el fuego, ¿no? Buscando los hombres primitivos.
Y entonces llega un momento en que ellos son unos salvajes, pues, que hablan en gruñidos, y llega un momento en que aparece una mujer toda pintada de otra tribu y les enseña a reírse. O sea, ella se empieza a reír, ellos no se reían, solo gruñían. Entonces, es como que de repente el mundo de ellos cambia por la entrada de esa mujer, ¿no? Entonces, era un poco un guiño a esa idea de cómo puede haber visto el hombre primitivo a esta criatura, ¿no? Que era tan diferente a él, ¿no? Que tan diferente a él, pero que al que él se sentía enormemente atraído, pero que al mismo tiempo no le entendía. Es un poquito también tomado de mi propia novela del infinito en la palma de la mano, Ujú. de Mark Twain, el diario de Adán y Eva, o sea, todo eso se me cruzó por la mente cuando se me ocurrió hacer ese poema. Era un poquito, la idea que yo he tenido es de escribir la historia de la mujer en poesía, ¿no? Entonces ir tomando eh, cosas, ¿no? Momentos, elementos, y eso fue ese poema. Y creo que se vincula a toda esta problemática de la mujer a través de los siglos, ¿no? La problemática de haber sido invisibilizadas, de haber sido consideradas personajes marginales, y todo por, de alguna manera, por la biología. La biología nos marcó eh, y, nos, y nos hizo secundarias al revés de como debió haber sido, ¿no? Porque realmente la biología femenina es extraordinaria y si no, o sea, es la reproductora de la especie, nada menos, pues tendría que tener un lugar privilegiado en el mundo. Y al contrario, pues nos ha costado, no solo nos cuesta la crianza de los hijos, sino que nos cuesta la existencia de esa facultad dentro de nosotras mismas. Me impresionaba mucho en el libro y bueno, en el conjunto de tu obra en relación con la biología, los poemas que dedicas a la lactancia, que dedicas al parto, que dedicas a la menopausia, a la menstruación, a experiencias biológicas del cuerpo de las mujeres que muchas veces pues no han aparecido y que claro son pues relevantes por esa condición de madre, de dadora de vida. ¿Y cómo te relacionas con esos poemas dedicados a los hijos, a la lactancia, a temas aparentemente menores? ¿Cómo lo ha vivido la poeta Gioconda Belli haciendo esa historia de las mujeres cuando se ha acercado al poema dedicado al hijo que está entiendo que en una incubadora, ¿verdad? El poema del desapego de la hija, o sea, cómo esa relación entre la mujer real, histórica que tú eres y toda esa otra historia que te lleva hasta tan lejos en el pasado. Bueno, mira, para mí, una de las cosas que ha sido fundamental y en las que he creído absolutamente es en la necesidad de reivindicar el cuerpo femenino, de reivindicar todas las funciones, todas las cosas que somos las mujeres, porque de ahí se ha, digamos, aferrado la cultura y la sociedad para discriminarnos. O sea, realmente hay que pensar en la tienda roja donde metían a las mujeres que estaban menstruando, toda la mitología construida alrededor de la menstruación, donde es la mujer sucia, la mujer a la que no se le debía acercar, eh, toda la mitología construida alrededor del parto, del embarazo, como que es un tiempo muerto para la mujer, que por eso no la quieren emplear porque va a estar con el embarazo, ella pierde sus facultades como persona. O sea, son un montón de construcciones culturales que para mí era importantísimo abordarlas desde un punto de poder, desde un punto de decir esto que se ha creado, una construcción cultural que es absolutamente negativa, ¿cómo la tornamos en positiva? ¿Cómo le enseñamos a las mujeres, sobre todo, que han sufrido esa influencia cultural que las ha hecho sentirse, que las ha tratado de minimizar, invisibilizar? ¿Cómo convertimos esas facultades del cuerpo, esas funciones del cuerpo, en cosas que realmente la mujer debe sentirse feliz y natural, como algo que
la hace capaz, nada menos que del milagro de la vida, ¿no? Yo sé que eso de la maternidad no necesariamente tenés que ser madre para saber lo que es la maternidad. Y no necesariamente tenés que ser madre para experimentar todo lo que experimenta una mujer. La menopausia, por ejemplo, para mí también era un momento en que yo dije, esto hay que desmitificarlo. Esta idea de que la menopausia es el fin de la mujer y es la tristeza y el pasaje silencioso, todo eso me parecía abominable porque realmente es todo una fabricación cultural. Pueden haber molestias, digamos, cosas que le pasan a uno, pero nada de eso como lo ponen. Y ya realmente tiene que ver con el fin de la etapa reproductiva. Entonces es como que si sos mujer, una vez que ya cesaste de ser reproductora, ya tu utilidad, tu belleza, todo se desaparece. Entonces, y eso es bien duro para la mujer, porque entonces te están realmente dando como 20 años o 30 años de vida de útil, de vida bella, de vida donde la sociedad te tiene que volver a ver, ¿no? Entonces, eso ha sido una constante precisamente porque, bueno, yo siempre me sentí maravillosamente bien siendo mujer. Tuve una madre que me hizo, ya lo he contado muchas veces, que me hizo sentir que ser mujer era espectacular, que era un poder, que todo y las cosas que me hablaba de las funciones femeninas, me las habló siempre con tal belleza que yo me acuerdo cuando me contó de la menstruación, salí eh, apiadándome de mis hermanos que nunca la iban a tener, porque era tan, me decía, esto es el momento en que ya vas a ser, tu cuerpo se está volviendo capaz de ser un nido, bueno, no me acuerdo de todo, pero yo me sentí orgullosísima de que me iba a venir la menstruación y de que ya iba a tener la madurez, ¿no? Todo eso ha sido, digamos, fue como el detonante de mi poesía sin querer. O sea, yo no pensaba que reivindicar las funciones de la mujer me iba a causar los problemas que me causó. O sea, porque fue un escándalo, pero claro, cuando se convierte en un escándalo y yo me doy cuenta que eso es subversivo, y más que estaba en ese momento metiéndome en la revolución y en todo ese pensamiento rebelde, yo me aferré también, o sea, dije, esto es importantísimo decirlo, es importantísimo y hay que desafiar toda esta construcción patriarcal, ¿no? Donde la mujer es castigada por ser como es, no por ser quien es, por ser como es, que es peor, porque nosotros, ¿cómo vamos a dejar de ser como somos, no? Por eso bendices tu sexo, ¿verdad? Es en ese poema maravilloso, y bendigo Sí. mi sexo, así terminas con un canto de una belleza inmensa. Y ser madre, aunque no tengas hijos, pensaba en Nicaragua, pensaba en amar tanto como está en tu obra el amor al país. Pensaba en ser madre y ser hija del país. Sí, bueno, la maternidad para mí fue una revelación, ¿no? Hay un poema donde digo que el yo se aparta cuando uno es madre, ¿no? Uno empieza a tener una concepción distinta del ser, porque ya no sos un ser, ya no sos un yo por un tiempo, sos un yo que se da, que tiene que estar pendiente de esa criatura que te necesita para sobrevivir, porque somos, o sea, de las criaturas que existen, no somos un caballito que se puede parar a las 3 horas, sino que tenemos que cuidar a estas criaturas por bastante tiempo. Entonces, esa maternidad para mí fue eh, bello y también conflictivo, porque yo era muy joven. Yo tuve mi primera hija a los 18 años, entonces a los 19 años. Entonces, cuando yo empiezo a tener una vida mucho más activa, política, etcétera, que me impedía tener esa relación maternal tradicional,
que además nunca pensé que él iba a tener. Realmente yo quería seguir trabajando, quería seguir participando. Y lo pude hacer porque vivo en un país subdesarrollado y creo que tengo que darle el reconocimiento a todas las mujeres que me ayudaron, ¿no? Mi libro de memorias se los dediqué a ellas, ¿no? Porque sin ellas yo no hubiera podido hacer todo lo que hice. Entonces, pero la maternidad también, yo no siento una maternidad con Nicaragua, María Ángeles. Yo siento más bien una relación más sensual con Nicaragua, más como, hay un poema que digo que Nicaragua, vos sos mi hombre con nombre de mujer, porque realmente el país tiene un efecto sensual sobre mí. El viento, el calor, las nubes, hay algo que me afecta físicamente de este país. Cuando yo viví un tiempo en los Estados Unidos y volví a Nicaragua, cuando iba volando sobre, ya veía el verdor y era como que el alma me volvía al cuerpo. Entonces hay una relación de amor, pero de otro modo. No es un amor hay un amor de protección, pero no, es más bien lo que siento con Nicaragua cuando pasan cosas terribles como la que están pasando ahora, es más rabia que deseo de protección, es más rabia de la injusticia. Impresiona mucho en el último libro ese conjunto de poemas donde hablas de los tiranos, donde hablas del gran sufrimiento del país y te quería preguntar sobre la poesía y la política, claro, porque decías ese erotismo revolucionario, ese erotismo subversivo que está en tu obra. Yo creo que tan tempranamente y que se convierte en una piedra de toque impresionante para los lectores, las lectoras de tantos lugares, pero también la relación con la política, con la revolución en su sentido pues más ortodoxo, ¿no? Y con tu labor en el sandinismo, con tu labor para el triunfo de la revolución en el 79, después los puestos que ocupas, ese trabajo, cómo cortas con a partir del 93 y la situación actual y cómo se posiciona la poesía. ¿Te parece que está inmersa en ese huracán tremendo de los acontecimientos desde los levantamientos contra el gobierno de Daniel Ortega, esas muchachitas a las que dedicas los poemas porque son represaliadas? ¿Cómo está ahí tu poesía, tu presente? Bueno, mira, las revoluciones creo yo las hacen los Quijotes, ¿no? Y como a cualquier Quijote, no es lo mismo creer que estás peleando contra molinos de viento que darte contra los molinos de viento. Entonces, la revolución que hicimos nosotros en el 79 fue tenía un sentido épico, enorme, enorme, y un sentido heroico, y un sentido de mística, fue muy bella, fue una experiencia bellísima. Realmente yo no puedo pensar en un momento más poético de mi vida que ese, porque se sentía uno que era parte de un colectivo, que era parte de un ideal, y además era real, no era que estábamos pensando nada más poéticamente, sino que teníamos muertes de por medio, se morían los compañeros. Yo era de un grupo de 10 que quedamos 2 vivos nada más. O sea, uno veía morirse a la gente que más quería. Eh, entonces, pero esta situación de ahorita es desgarradora para muchos de nosotros porque, claro, hicimos esa revolución, costó muchísimas vidas, después vino la contrarrevolución y también costó muchísimas vidas. Pero todo esto lo hemos hecho pensando en que Nicaragua se libere de tiranías, que Nicaragua pueda ser un país eh, con progreso, con democracia, que lo hemos ido aprendiendo. No éramos muy demócratas cuando llegamos al poder, éramos muy de izquierda, teníamos esa idea de que debía de eh, la clase que había tenido de todo tenía que
sacrificarse un poco por la que no había tenido nada, pero no fuimos muy democráticos. Pero pienso que todos hemos aprendido que en el proceso y que entonces venga Daniel Ortega a querer tirar la historia para atrás a una dictadura, ¿no? Que fue entronizándose poquito a poco, que él fue cambiando la constitución para quedarse en el poder, que él fue infiltrando todos los espacios de poder, de tal manera que ya no hubo separación de poderes, de que ya no había, ahorita no tenemos recursos los nicaragüenses, o sea, sí, la justicia, lo que es lo electoral, la policía, todo está controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. ¿Y cómo íbamos a pensar nosotros que después de toda esa muerte y esa destrucción, íbamos a volver al lugar de donde partimos, ¿no? Es realmente, para quienes estuvimos en todo ese proceso, es, es sumamente deprimente, ¿no? Y solo porque uno tiene, digamos, ciertas referencias históricas como la Revolución Francesa que tanto duró para convertirse en una república, ¿no? Que igual pasó al terror, volvió Sí. la monarquía, volvió, o sea, entonces te pones a pensar, bueno, esto no es cuestión de hacerlo en 10 años, 20 años, toma mucho tiempo. Entonces, eso a mí me consuela un poquito, pues, pero me da tristeza que no lo voy a ver, ¿no? Me da tristeza, pero por lo menos viví ese momento de explosión, de júbilo, de vivir, como digo en un poema en algún lugar que ni sé dónde está, viví la posibilidad de los sueños, que los sueños pueden ser posibles. Y ahí está, claro, el 79 el triunfo de la revolución, el 78 es el premio Casa de las Américas con Línea de Fuego, o Sí, sea, son años increíbles, ¿no? Porque sí, sí. está una Y el escritura, 88 es la mujer, bueno, el 88 la sí, mujer esos años, habitada, claro, sí, claro, la que mujer fue en el habitada. 88. Sí, y te quería preguntar justamente sobre novela, poesía, porque hablabas de hacer una historia de las mujeres, ¿no? Y es verdad, tienes razón, recorres así, vas pensando en tus poemas y es una historia de las mujeres. Y también en tu novela, ¿verdad? Porque con La mujer habitada, pero con El infinito en la palma de la mano, con Sofía de los presagios, sobre todo yo creo desde La mujer habitada que despertó tantísima fascinación entre los lectores, el premio de novela política en Alemania. Eh, ¿Cuándo sabes qué es poema y qué es narrativa? Y cómo la cuestión de mujeres revolucionarias, mujeres cambiando el mundo, soñando un mundo distinto, está siempre presente. ¿Te parece que es así? Sí, no, o sea, realmente la militancia feminista para mí más que todo ha sido una militancia intelectual, una militancia, claro, cuando estábamos en la revolución yo tenía una voz fuerte, ¿no? En relación a los cambios que tenía que haber, que logramos bien pocos, realmente en términos en tiempos de la revolución, porque era esa típica cosa que pasa en las revoluciones, donde ya una vez que triunfa la revolución te dicen volvete a tu casa, ¿no? Y hubo más, digamos, que en otras revoluciones, pero todavía faltaba bastante. Pero sí, la poesía y la novela para mí, eso es lo que he tenido ganas de decir, ¿no? Y entonces en el momento en que voy contando una historia, me aparecen todas estas nociones de la realidad cómo ha sido la realidad para las mujeres en los movimientos revolucionarios. Eso yo lo viví, lo oí de muchas otras compañeras, cómo ha sido la realidad ya cuando se toma el poder, ¿no? Cómo fue la realidad si te quedas, como en el caso de Sofía de los presagios, si te quedas una niña abandonada en un pueblito chiquito, qué piensa la gente, esa manera de ver de la gente en los pueblos donde el tiempo pasa muy despacio, ¿no? Y después sí, claro, la reivindicación de Eva en el infinito, en la palma La de la palma de mano, la mano. porque realmente esos son los paradigmas que tenemos, Eva y la Virgen Santísima. O sea que si sos una Eva
o sos una mujer decente, entonces tenés que ser virgen, o sea, tu modelo es una virgen, que es bien fuerte eso, ¿no? sí, La mujer mala que perdió el paraíso terrenal es la Eva. Entonces hay la poesía para mí es también eso, o sea, no, yo no lo separo, es como que mm, quiero cantar y a veces quiero usar la guitarra y a veces quiero usar el piano, ¿no? Para mí es un continuum. Y la última novela que escribí tiene un protagonista varón, es un hombre el protagonista. Y la escribí en primera persona masculina, que fue un desafío, ¿no? Y es una visión de la mujer, de las mujeres también, pero desde otra otro perspectiva, lugar. totalmente diferente, sí. No, entonces sí, yo pienso que las mujeres tenemos mucho que decir y que, y que todavía no lo hemos dicho totalmente, ¿no? Y que la crítica y la apreciación de la literatura de las mujeres ha sido muy sesgada, en mi opinión, ha sido muy dura con el mundo femenino. No es dura cuando la mujer aborda un mundo diferente. Si te fijas ahora hay muchas novelas de mujeres que abordan el horror, la violencia, el narco. Esas novelas tienen eh, digamos, son suscritas por los críticos, ¿no? Como las ponen son muy buenas, no digo que sea solo por eso, pero a mí me parece interesante ese fenómeno. Mientras que todas nosotras que escribimos, que fuimos como la primera ola, digamos, que Sí, escribimos novela más femenina, más de la privacidad, del amor, de cómo nos costaba todo eso, fuimos catalogadas como mujeres literatura light o literatura femenina, ¿no? Que en sí es el adjetivo resulta despectivo, es usado en forma despectiva. sí, sí, es usado de forma despectiva. Me acordaba ahora, escuchándote, todo lo que ocurre entre femenino, feminista, todos esos términos y como tú misma en uno de los poemas del último libro, en Vicisitudes del feminismo, te Así es. vas refiriendo, ¿no? A cuántos modos hay de nombrar peyorativamente la experiencia de las mujeres y Sí. cómo a menudo pues es desplazada justamente de los lugares de prestigio, o sea, es desplazada de los lugares a los que se puede a los que se puede acudir, los lugares que marcan un canon. Y por eso me había impresionado también mucho el tema del amor, porque dedicas, otra vez volviendo a este prodigioso último libro, El pez rojo que nada en el pecho, que es ese corazón que está al principio y al final, en el primer y en el último poema, bueno, en el primero dando el título, eh, te quería preguntar por esa primera parte que está dedicada justamente al amor, que es esa extraña palabra, porque no lo había pensado nunca, pero me ha parecido muy significativo darle vueltas a esta cuestión de que cuando se trata de aspectos asociados a lo femenino, no hay una valoración a priori, digamos, objetiva, está cargada de minusvaloración y crees que hay esa cuestión del amor que es transversal, que está en tu obra desde los primeros poemas hasta los últimos, ¿es tan importante por eso o es una cuestión consciente en tu modo de escribir, de pensar? Es consciente, pero no, ¿cómo te diría yo? Es vivencial, o sea, es también, tiene que ver con la vivencia, tiene que ver con cosas que yo he pensado, con poemas incluso, ahí hay poemas que se me habían quedado y que los trabajé más, pero que siempre son actuales, porque yo pienso que el amor es
es una fuerza tan motivadora y tan capaz de hacernos hacer las peores y las mejores cosas. O sea, y en parte también el amor tiene esa calidad para las mujeres. Mucho amor es a veces sufrido, es un amor que te obliga a anularte, ¿no? Mm. Entonces la mujer sufre por amor. Y uno de los sufrimientos más grandes que tiene es esa aceptar la dominación. O sea, porque realmente ahora ya nosotros estamos entrando y hemos entrado en otro momento de la historia y tenemos una noción de nosotras mismas, pero cuando uno piensa en cuánto se negó a la mujer enamorada, o sea, cuánto se le abusó. El caso de Juana de Castilla, a mí me impresionó Juana la loca, muchísimo. claro, el pergamino de la seducción, está tu novela, Sí, claro. esa novela o sea, sentí tal empatía por Juana, o sea, realmente ella, cuando uno lee realmente la historia que no ha trascendido, porque lo que trascendió fue como un mito, pero cuando lees de esta mujer, todo lo que pasó, o sea, toda su fuerza, porque era una mujer fuertísima. Imagínate que tuvo 6 hijos, todos vivieron en el tiempo en que a todo el mundo se le morían los hijos. Sí. Era una mujer muy instruida, una de las princesas más cultas del Renacimiento, y se enamora de este hombre y el hombre la anula, o sea, a partir del amor la anula el marido, el Felipe el Hermoso, la anula su padre Fernando y también su madre. O sea, la madre como ella no se pliega a ser esa mujer que es dócil y que es bien portada, ¿no? Y ella le corta el pelo al amante de Felipe, o sea, ella inventa la huelga de hambre. Realmente es una mujer extraordinaria. Pero ahí ves cómo la terminan encerrando a los 29 años, hasta los 79, porque tuvo una larga vida en ese castillo de Tordesillas, ¿no? Y la acaban convenciendo de que está loca. Es, es una historia, como que te digo, que es la síntesis, la la esencia de lo que sufrieron muchísimas mujeres en esa época, ¿no? Y todavía, en muchos lugares todavía, mira, aquí en Nicaragua han habido ahorita más de 70 femicidios en lo que va del año. O sea, la De, cantidad. de 2021. Sí, sí, es Oh, impresionante. Entonces, eh, como estas mujeres están viviendo eso, o sea, y ahora las matan, como las han matado desde en China, todas las que nacían niñas. ¿Cómo no vamos a levantar la voz por eso? ¿Cómo no vamos a rebelarnos, a escribirlo y pensar que no hemos escrito todo? Porque realmente las mujeres entraron a la literatura bastante tarde. Siempre me conmueve el cuarto propio de Virginia Woolf, cuando al final habla de la hermana de Shakespeare, ¿no? Y cómo hubiera terminado ella. Yo creo que como ella hay que tener un cuarto propio, hay que tener una entrada propia, pues si quiere uno ser, pero todo eso está, pienso, llegando a un punto importante, efervescente en este tiempo, ¿no? ujú. Y los hombres están muy aterrados, porque el Me Too los ha aterrado. O sea, realmente esos son eh, cuñas para desequilibrar el machismo y son importantísimas. Y esa pregunta que te haces en la tercera parte, ¿qué puede hacer la poesía? Que me dejó absolutamente impactada, porque si algo creo que haces con la poesía
desde tantos libros, tantos reconocimientos por el Pen Club de diversos lugares, premios en diversos países, tus libros traducidos a 20 idiomas. ¿Qué puede hacer la poesía? Cuéntanos qué puede hacer Gioconda Belli. Pues puede hacer mucho más cosas de las que creemos, ¿no? Por eso, ahí en el qué puede hacer la poesía, porque a veces sí, yo me pregunto, ¿qué puede hacer la poesía? O sea, ¿para qué escribo? ¿Cuánto le importa a la gente la poesía? Pero en la vida cotidiana me doy cuenta, ahora que tenemos estos instrumentos tecnológicos y que uno tiene una relación con los lectores mucho más íntima que la que tenía antes. Y yo tengo una página de Facebook y tengo Twitter y tengo Instagram porque realmente me encanta la tecnología. Le veo todos los problemas, pero eso me ha acercado muchísimo a los lectores y me doy cuenta de cuánto puede hacer la poesía. O sea, realmente, y la literatura en general, no solo la poesía, pero yo, por ejemplo, soy un testimonio de que a mí me cambió la vida la literatura. O sea, yo no sería quien soy si no hubiera leído los libros que leí. Y creo que muchos de nosotros no seríamos quienes somos, ¿no? Entonces, la palabra y la palabra bella y la palabra esa de la poesía que es como un puño, ¿no? O como un ala que se te mete por dentro y te puede hacer volar y te puede... Lo que creo es que nos emociona la humanidad que somos. O sea, la poesía toca ese sentido de la humanidad que somos, toca el sentido de colectivo también, porque nos hace reflejar la otra, lo que somos en tantas formas y que no estamos solos, ¿no? La poesía a mí me ha hecho sentirme muy acompañada. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el exilio y leía a Benedetti, que también estaba en el exilio, Cecilio. y cómo me reconfortaba y me confortaba su poesía, ¿no? Entonces, y también toda esa gran poesía de Neruda, o sea, esa gran poesía épica que también nos hizo pensar, ha habido este sentimiento, ha habido esta necesidad de la justicia, de la libertad, no somos los primeros ni los únicos, y entonces uno toma fuerza de ese sentido de ser un ser que ha pasado por toda una historia eh, y, que, y que tiene esas vivencias comunes. Me ha fascinado ese libro de la Irene Vallejo, El El infinito es un infinito. El mundo, el infinito. libro más extraordinario. Y lo mismo sentí, o sea, cuando lo estaba leyendo lloraba, porque sí esa búsqueda del ser humano por la virtud, por el conocimiento, todo eso es poético para mí, o sea, es la poesía, es eso, esa búsqueda, es esa noción de que tenemos esta vida por alguna razón y la belleza también, la belleza no es útil. Si uno se pone a pensar, la vocación de belleza de la humanidad es una cosa extraordinaria, ¿no? ¿Por qué nos importa tanto la belleza? ¿No? Entonces, por eso, pero, o sea, al final me contesto, ¿no? Que la poesía sí tiene, sí tiene que hacer. Y nos encanta tu respuesta. En esos libros, ya la última pregunta, en esos libros que te han ido acompañando, que te han ido, bueno, que son centrales para ti, ¿qué destacarías? Yo sé que destacas, entre otros, a Ernesto Cardenal, porque que ambas, bueno, pues queremos y admiramos tantísimo, porque le has dedicado poemas prodigiosos, porque en este último libro hay, bueno, verdaderamente una despedida Sí. sobrecogedora y de una belleza extrema cuando Cardenal muere. Pero además de Ernesto Cardenal, ¿qué otros autores, autoras que te han ido, bueno, ayudando a ser quien eres o a pensar, o a pensarte o a sentirte? Mira,
alguien que fue sumamente importante para mí cuando estaba empezando a ser yo, digamos, escritora, a tomarme en serio, ¿no? A darme cuenta que podía tener una vida que no fuera la de ama de casa, sometida, fue Julio Cortázar. O sea, cómo me afectó a mí Rayuela, fue Mm, tremendo, ¿no? Porque sí me dio una... Rayuela es un libro tan bello y ese amor tan diferente, ¿no? Yo quería ser la la maga. maga. Sí. Yo, cuando conocí a Cortázar, bueno, el Cortázar vino muchísimas veces a Nicaragua, además me tocó estar en el jurado del premio Casa de las Américas en 81 con él, o sea, él estaba también en Cuba, entonces ahí pasas un mes con todos los jurados, ahí mismo nos hicimos amigos, íbamos a almorzar aquí en Nicaragua, y cuando llegué a París, una vez ya estaba muy cerca de morirse Cortázar, que le dije, Julio, toda mi vida he soñado desde que leí Rayuela de pasearme con vos por París, a la orilla del Sena. Entonces me llevó, vamos, me dice, yo te llevo. Entonces fue un sueño cumplido. Ese libro me causó un impacto tremendo y después, bueno, los libros del boom, por ejemplo, bueno, Galeano también fue importante. Eduardo No Las Galeano. venas abiertas, porque Las venas abiertas lo leí mucho más tarde, pero Las memorias del fuego fueron muy importantes. La poesía de Nicaragua, Carlos Martínez Rivas, Joaquín Pasos. Aquí tenemos unos poetas realmente enormes, Sí, Rubén Darío, ni se diga. Eh, los vanguardistas nicaragüenses que además me introdujeron en los vanguardistas norteamericanos, ¿no? En la poesía de T.S. Eliot, que es mm, uno, digamos, los cuatro cuartetos para mí no tienen, nadie lo supera, ¿no? Todavía. Y Pound, que era bien divertido porque hasta después me di cuenta que Pound había sido tan conflictivo y tan debatido, porque aquí Coronel, Cardenal claro, amaban a Pound profundamente, amaban a claro. Pound, y entonces lo leímos a Pound, eh, y bueno, ciertas mujeres, en esos tiempos la Ana María Rodas, Mm, cuando yo estaba empezando a claro, escribir, publicó un libro que se llamaba Poemas de la Izquierda izquierda Erótica, erótica, claro, que que luego me lo está llevó, en el país de las mujeres. sí, exacto, que fue tan importante, porque también fue otra que yo dije, esta está haciendo lo que yo quiero hacer también, ¿no? Con una gran desparpajo, ¿no? Y ciertas, pues la Reina María Rodríguez en Cuba, que la conocí, maravillosa. Entonces, pues todo eso fue lo que me influyó y todas mis lecturas de niña, porque yo leí muchísimo. Mi mamá le gustaba el teatro, era directora de teatro. Mi mamá creó una compañía de teatro en Nicaragua que se llamaba el Teatro Experimental de Managua. Y mi casa estaba llena de libros de Lorca. Ella puso la casa de Bernarda Alba, estaba Lope de Vega, estaba de toda una gama, Beckett, una gama enorme de dramaturgos, hasta Jardiel Poncela, pues, o sea, era Alfonso Rey, no me acuerdo cómo se llamaba uno que le encantaba, escribía unas cosas divertidísimas. Esa Tournée de Dios nunca se me olvida de Jardiel Poncela. Esos libros eran divertidísimos. Bueno, si a mí me preguntaran hoy qué puede hacer la poesía, diría que vivir un momento feliz escuchándote, de verdad, Ay, vivir un gracias. momento feliz escuchándote, en serio. Nos encantaría que leyeras algún texto, Gioconda, porque es en la poesía donde se dan esos Sí, la espacios poesía. de plenitud, así que lo que más deseamos es escucharte. Entonces voy a leer el primer poema del libro, El pez rojo que nos nada en el pecho, donde van a ver que sale el título, ¿no? Del poema, del libro, perdón, y se llama El amor de las bugambilias. Me tienta el amor con sus espinas, sus arañazos tercos,
su manera de brincarse los cercos y subirse a las tapias, su vocación de flor de bugambilia rosa, blanca, morada, enredándose en los agrestes patios. No sé qué quiero de él, qué imagina de mí, qué sueños o quimeras hilvanamos, dejando enfriar el café sobre la mesa. Las miradas prendidas como anzuelos sobre el pez rojo que nos nada en el pecho. Mientras hablamos, cada cual da tirones a la caña, en la lucha tenaz por apresarlo. Discutimos de si sí o si no, mientras la bugambilia sube, nos enreda y las flores explotan y la baranda cede. A ver, vamos a ver qué más leo. La distancia. Vuelvo a estar en la vida de todos los días, en la claridad de todas las mañanas, a mirar lo que tus ojos ya no miran y oler lo que tu olfato ya no intuye. Como el mar, el tiempo viene dejando en nuestra playa su carga de moluscos y de flores marinas y después nos despoja, regresa al horizonte y sobre nuestra playa ya ni las huellas quedan, no quedan ni las huellas de aquel largo paseo sobre la larga arena enmudecida. Vuelvo a mi aliento de mujer entre diques, de laguna profunda. Tú ya pasaste y el agua con su lengua de horas te deshace. Vivaldi en mí, mujer, violines doblándome las piernas, clavicordio de ojos ausentes, besos insoportablemente perdidos, manos abiertas, tristes, caricias que caen, otoños de árboles, primaveras que solo Vivaldi conoce. Habito el frío de tu ciudad de invierno, una cama vacía, una mujer furiosamente piel, maldiciendo la maldita distancia, acostándose con nieve, durmiendo con Vivaldi, soñando con Ulises. Niña de la mariposa. Más allá de la medianoche, en solitaria vigilia mientras la casa y sus ocupantes duermen, de puntillas me acerco a buscar la fruta, el pedazo de pan para el hambre del insomnio. Desplomada en el piso, agitándose moribunda, agoniza una mariposa. El batir de sus alas se escucha en el silencio como una llamada de auxilio. Nunca he atendido o curado una mariposa. ¿Qué haré? ¿Cómo impediré que perezca? Nada puedo. Tan solo acompañar su agonía, sentarme en el suelo a su lado. La oscura mariposa nocturna tiene ojos de gato en las alas, dibujos y jeroglíficos de los seres míticos que la dibujaron y la hicieron bella para la corta temporada de su vida. Se queda quieta, al fin. Yo regreso a mi cama, torpe criatura que no pudo ayudarla. Vamos a entrar a los poemas ahora de las mujeres. Estos son poemas de amor. Esta primera parte del libro se llama El amor, esa extraña palabra. La criatura sin pene. Reflexión del cavernícola. La criatura sin pene, forastera entre los hombres, ¿de dónde surgió? ¿De qué fuente emergió Roma y sin aristas? Un día apareció, sabía reír, nos enseñó la risa y el fin de los gruñidos. Su cuerpo era pequeño y endeble, era una especie ajena, hasta que descubrimos que sexo contra sexo nos acoplábamos, podíamos movernos y gozar alojados uno en la otra.
Ella tenía el don de copiarnos, de hacer criaturas pequeñas que se nos parecían. Su magia era poderosa. Le temimos y la redujimos a la servidumbre. Ese fue el principio de todo. Es difícil encontrar más que una sola palabra, que es la palabra gracias, para este tiempo que Gioconda Belli ha compartido con las personas en torno a este congreso. Expresiones eclipsadas, el letargo de la voz también, en nombre propio, pues el agradecimiento es verdaderamente grande por poder celebrar con ella, a pesar de la distancia, este libro que es como un pez rojo nadando entre las manos de quien de pronto lo tiene, el pez rojo que nada en el pecho, y también agradeciéndole tantos años y tantos libros y tanto que aprendemos a su lado. Gracias, Gioconda. Bueno, yo les doy las gracias a todos. Me encanta que tengan una conferencia para hablar de estas cosas. Creo que tenemos que ver para el futuro con mucha esperanza, pero esa esperanza tiene que estar respaldada por el trabajo y por el esfuerzo que hacemos en todos los días en la vida cotidiana y en la vida social. Y le agradezco enormemente a María Ángeles Pérez López porque es una mujer que siempre he admirado desde que la conocí por su calidez humana, por su poesía y porque tiene ese duendecito de querer difundir la literatura, difundir la belleza. Es una militante de la belleza. Gracias.